Era casi medianoche cuando entró en la sala de cristal. Afuera, la ciudad parecía un mar de luces centelleantes, pero dentro, la tensión era casi palpable. Él estaba sentado imponente tras un escritorio de madera oscura, con la mirada fija en ella, como si intentara descifrarla en un instante. Era el director ejecutivo, el hombre al que todos temían, el millonario que jamás escuchaba un no. Levantó su vaso de whisky, tomó un sorbo y con la calma de quien está acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, deslizó un grueso contrato sobre la mesa. Cásate conmigo, a cambio tendrás millones, una vida con la que la mayoría solo se atreve a soñar. La frase resonó como un trueno en el silencio de la noche. Miró el papel, luego lo miró a los ojos, y algo la quemó por dentro. No era miedo, no era codicia, era algo mucho más profundo. Y en ese momento, una pregunta invadió la mente de todos los que observaban aquella escena. ¿Quién en su sano juicio rechazaría millones por una sola boda? Pero ella no era una cualquiera. Su corazón se aceleró. Destellos del pasado aparecieron en su mente como cicatrices abiertas. Noches durmiendo con hambre, una infancia robada, la traición de personas a las que decía amar. Y ahora, frente a este hombre que creía poder comprar cualquier cosa, incluidos los sentimientos, respiró hondo. «¿Crees que todo tiene un precio, no?», preguntó ella con una calma que le sorprendió. Arqueó una ceja. Pocas personas se atrevieron a cuestionarlo. La mayoría simplemente lo aceptó. Pero esta mujer había algo diferente, y es ante este detalle que el público contiene la respiración. ¿Qué podría ocultar una simple mujer que dejaría sin palabras a un millonario CEO? Intentó parecer indiferente, pero en el fondo estaba intrigado. Ella, en cambio, se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad, como buscando fuerzas para responder. ¿Sabes qué es gracioso? Todo este poder, todo este dinero, y aún así pareces estar solo, más vacío que nadie que haya conocido. Esas palabras fueron como un puñal. Por primera vez en años no obtuvo una respuesta inmediata. La propuesta, que se suponía sería una formalidad, empezó a convertirse en un peligroso juego de poder. Y aquí viene el siguiente gancho. ¿Quién controla realmente esta situación? ¿El hombre millonario o la mujer que se niega a ser comprada? Se rió, intentando recuperar la compostura. No lograrás nada solo. Conmigo tendrás el mundo a tus pies. Piénsalo bien antes de negarte. Pero no. Necesitaba pensar. La decisión ya la quemaba por dentro, solo que el público aún no sabía por qué, y eso es lo que mantiene a todos enganchados. El contrato parecía brillar a la luz de la habitación, como una trampa dorada. La observó en silencio, esperando a que se diera. Pero lo que nadie imaginaba era que, al firmar o no ese papel, ella no solo estaría eligiendo el dinero o el orgullo, sino que, más bien, allanaría el camino para una revelación que podría destruir todo lo que él había construido. Y entonces, con mano firme, sacó la silla, se sentó frente a él y mirándolo a los ojos dijo: «Si eso es lo que quieres, acepto. Pero recuerda esto. Cuando este contrato termine, no será mi vida la que quede hecha pedazos. Será la tuya». El director ejecutivo la miró sorprendido. Nadie le había hablado así jamás. Nadie lo había aceptado sin miedo, pero a la vez sin sumisión. Era como si ella supiera algo que él desconocía. Y en ese momento surge la pregunta que martilla la cabeza. ¿Qué la hace tan segura frente a un hombre que podría aplastar a cualquiera? Mientras firmaba, sus ojos brillaban con un secreto, algo que él, con todo su poder, jamás podría comprar. El contrato estaba cerrado, su destino estaba sellado. Pero lo que no sabían es que ese simple acuerdo sería el comienzo de una guerra entre el orgullo, la pasión y las verdades ocultas. Y aquí os dejo con la pregunta: ¿quién ganará? ¿El hombre que lo tiene todo o la mujer que no teme perderlo todo? Si quieres descubrir a dónde la llevará este contrato y de qué nadie imaginó que era capaz, suscríbete al canal ahora.
Así no te perderás los próximos capítulos de esta desgarradora historia. El contrato se firmó. Para el director ejecutivo, eso debería haber significado la victoria. Otro trato sellado, otro acuerdo alcanzado bajo sus reglas. Pero cuando ella dejó la pluma, no había sumisión en sus ojos. Al contrario, había un brillo misterioso, como si acabara de tenderle una trampa invisible. Creía haber comprado silencio, lealtad y, sobre todo, la imagen perfecta de esposa para periódicos e inversores. Lo que no sabía es que tras esa mujer se escondía un pasado que nadie se atrevería a imaginar. Y aquí es donde surge la gran pregunta que mantiene a todos en alerta. ¿Quién es ella en realidad? ¿Una mujer sencilla atraída por el dinero o alguien con un plan mucho más ambicioso? Esa noche, al volver a casa, abrió una vieja caja guardada en el fondo de su armario. Dentro había cartas amarillentas, fotografías rotas y un sencillo anillo de plata. Cada objeto guardaba recuerdos que ardían como heridas abiertas. Recuerdos de una época en la que creía en el amor, en promesas sinceras, hasta que fue traicionada por la persona en quien más confiaba. Fue allí donde el público empezó a ver la verdadera razón. Ella no aceptó ese contrato por el dinero, sino por la oportunidad de ajustar cuentas con un pasado que el propio CEO desconocía. Días después, ambos aparecieron juntos en un evento suntuoso. Él, impecable con su traje negro, ella, deslumbrante con un vestido rojo que atrajo todas las miradas. Sonreían ante las cámaras, pero tras las luces el ambiente era tenso. Mientras los fotógrafos gritaban, ella se inclinó y le susurró al oído: «No creas que controlas esta historia, porque cuando todo termine, serás tú quien ruegue por salir de ella». Se giró, intentando comprender lo que quería decir, pero el público los aplaudió como si fueran la pareja perfecta. Era un espectáculo, un juego de máscaras, y quienes lo veían podían notarlo. El contrato no fue el final, fue solo el comienzo de un duelo silencioso. Lo que él no sabía era que, antes de conocerlo, ella había enfrentado un dolor que ningún dinero podía sanar. Había experimentado la pobreza, la humillación y la pérdida. Había visto los rostros crueles de hombres que usaban el poder para aplastar sueños, y por eso, a diferencia de las demás mujeres en su vida, no sentía miedo. Su mente todo estaba claro. Este matrimonio era su oportunidad de demostrar que no todos los imperios siguen en pie cuando se revela la verdad. Y aquí viene otro gancho inevitable. ¿Qué esconde esta verdad? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar para revelar lo que nadie imagina? Mientras tanto, el CEO comenzó a notar pequeños detalles que le incomodaban. Sus miradas nunca fueron de admiración, sino de cálculo. Sus palabras nunca sonaron sumisas, sino afiladas como espadas. Y había momentos en que tenía la extraña sensación de que ella sabía secretos sobre su vida que nunca le había contado a nadie. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo se atrevía a enfrentarse a su arrogancia sin temblar? Un amanecer lluvioso, mientras él dormía en la habitación principal, ella recorrió la mansión en silencio. Tocó las paredes, contempló los cuadros y sonrió para sí misma, como si conociera el lugar mejor que el propio dueño. Deteniéndose ante la caja fuerte cerrada, apoyó la mano en la puerta metálica y susurró: «Aquí es donde guardas lo que más temes perder, ¿no?». La cámara imaginaria corta la escena, dejando al público en shock, sin revelar si ella tenía o no la llave de esa caja fuerte. Y la pregunta que no sale de mi mente es: ¿cómo puede esta mujer saber tanto de su vida? A la mañana siguiente, al despertar y encontrarla preparando café como si fuera la dueña de la casa, sintió algo extraño. Ya no era él quien controlaba la narrativa. Era como si poco a poco lo estuvieran manipulando. Y este es el gancho que atrapa a la audiencia. ¿Quién está realmente atrapado en este contrato? ¿El hombre millonario o la mujer a la que todos subestimaron? A los ojos del mundo, eran una pareja perfecta,
Pero tras bambalinas, cada mirada, cada gesto y cada palabra formaban parte de una batalla invisible. Y mientras él creía comprar amor, ella compraba tiempo. Tiempo para revelar a todos lo que nadie imaginaba. Y el público, en ese momento, ya no solo ve una historia sobre un matrimonio de distintos en conveniencia. Asiste al inicio de una guerra emocional, donde el orgullo, la venganza y los secretos guardados desde hace mucho tiempo están a punto de estallar. Si tú también quieres descubrir qué secreto de su pasado esconde, ¿y qué pasará cuando el director ejecutivo finalmente se dé cuenta de que no es el cazador, sino la presa? Suscríbete al canal ahora. Así no te perderás los próximos capítulos de esta historia que lo cambiará todo. Con cada día que pasaba, su relación se convertía en un campo de batalla. El contrato se firmó, el acuerdo se hizo oficial, pero en lugar de traer paz, solo avivó el fuego. Él, acostumbrado a dar órdenes, se encontró frente a una mujer que no obedecía ciegamente. Ella, acostumbrada a ser subestimada, ahora tenía espacio para demostrar su fuerza. Y en este choque de mundos, algo comenzó a florecer que ninguno de los dos había previsto. Un deseo peligroso. El director ejecutivo, siempre frío, empezó a notar detalles que antes habría ignorado. La firmeza con la que lo miraba, la forma en que no cedía ante sus amenazas, la forma en que siempre parecía tener la última palabra. Era como si se enfrentara a alguien que lo desafiaba a cada paso, y en el fondo esto lo atraía de una forma casi insoportable. Pero aquí viene el gancho que mantiene a la audiencia enganchada. ¿Cómo podría un hombre acostumbrado a comprarlo todo lidiar con un sentimiento que ninguna cantidad de dinero podría controlar? Una noche, tras una cena llena de miradas, cruzadas y comentarios mordaces, la encontró en el jardín de la mansión. Una llovizna humedeció las flores, y ella permaneció allí, sola, como buscando fuerzas en el silencio de la noche. Se acercó lentamente, intentando romper la barrera invisible que los separaba. «¿Por qué aceptaste el contrato? Dime la verdad», preguntó, con la voz cargada de curiosidad y un dejo de vulnerabilidad. Respiró hondo, pero no respondió. Simplemente sonrió enigmáticamente y se dio la vuelta. Esa falta de respuesta fue más poderosa que cualquier palabra. Y fue entonces cuando el público recuperó el aliento. Ella esconde un secreto. Pero, ¿ese secreto tiene algo que ver con él? Al día siguiente, ambos tuvieron que viajar juntos a una reunión de negocios. Durante el trayecto, atrapados en un coche durante horas, el ambiente osciló entre el silencio y la provocación. Él intentó sacarle respuestas, pero solo recibió comentarios mordaces, que solo lo incitaron aún más. «No eres como los demás. Todos los demás cederían. Y tú no». «¿Por qué?», dijo, mirándome fijamente. Ella simplemente respondió: «Quizás porque no estoy aquí para complacerte, sino para enseñarte que el dinero no siempre compra lo que importa». El público siente el impacto. ¿Quién se atrevería a hablarle así a un hombre acostumbrado a ser tratado como un rey? Y fue en este tira y afloja que ocurrió algo inesperado. En una noche de gala, rodeada de invitados importantes, ella tropezó en los escalones de la entrada. Instintivamente, él la agarró por la cintura, impidiéndole caer. Por un breve instante sus miradas se cruzaron. No había cámaras, ni contrato, ni orgullo. Solo había dos corazones latiendo con fuerza, captados en un momento que ninguno de los dos esperaba. Y aquí viene el nuevo gancho. Podría ser que el odio y el orgullo estén comenzando a dar paso a algo mucho más peligroso. Durante los días siguientes, el director ejecutivo empezó a notar cambios en sí mismo. Pensamientos que antes eran fríos, ahora estaban acompañados de dudas. Cada vez que ella entraba en la habitación, se preguntaba qué sentía realmente. ¿Era solo atracción? ¿O estaba, sin saberlo, cayendo en algo que nunca planeó? El amor. Pero al mismo tiempo, el orgullo hablaba más fuerte. No podía mostrar debilidad. No podía admitir que esta mujer tenía poder sobre él.
Y aquí es donde crece la retención. El público no sabe si se destruirán a sí mismos o si se rendirán. Una mañana, tras una intensa discusión sobre los límites del contrato, cerró de golpe la puerta del dormitorio, pero al otro lado, apoyado en ella, su corazón latía con fuerza, y al mismo tiempo, en su habitación, las lágrimas fluían silenciosamente, porque en el fondo, incluso con toda la ira, algo crecía que ninguno de los dos podía detener. El deseo estaba ahí. El amor quizá comenzaba a florecer, pero el mayor problema estaba por llegar. Secretos del pasado que, al ser revelados, podrían convertir ese comienzo de un romance en una tragedia. Y ahora, el público se queda con una pregunta que no abandona su mente. ¿Se dejarán llevar por sus corazones o dejarán que el orgullo lo destruya todo? Si quieres saber qué pasará cuando el amor se mezcle con los secretos que guarda, suscríbete al canal ahora. Así no te perderás el siguiente capítulo de esta historia que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. La tensión entre ellos era cada vez más insoportable. El contrato, que se suponía era un simple acuerdo comercial, se convertía, día a día, en una guerra de emociones. Por un lado, el director ejecutivo luchaba por mantener el control, por demostrar que seguía siendo el hombre que lo compraba todo y a todos. Por otro, ella se mantenía firme, guardando sus secretos como armas afiladas, lista para usarlos en el momento oportuno. Y aquí es donde el público queda en suspenso. ¿Cuánto tiempo durará esta farsa antes de que salga a la luz la verdad? Todo empezó a cambiar un domingo por la mañana cuando recibió una carpeta confidencial en su escritorio. Un expediente preparado por sus investigadores privados. Dentro había informes, fotos antiguas y documentos sobre el pasado de la esposa a la que creía conocer. Pero cuanto más leía, más confundido estaba. No era una simple mujer que aceptó casarse por dinero. Tenía conexiones con empresas rivales, vínculos misteriosos, con familias influyentes e incluso registros de viajes internacionales que nunca se habían explicado. El gancho aquí es inevitable. ¿Quién era, en realidad, aquella mujer que ahora dormía bajo el mismo techo que él? Esa noche entró en su habitación sin pedirle permiso. La encontró sentada frente al espejo, deshaciéndose el moño. El reflejo mostraba sus ojos cansados pero fuertes. Tiró el maletín sobre el tocador. «Explícamelo. Ahora», dijo con voz firme, pero con el corazón acelerado. Ella miró los papeles y luego lo miró a él. No mostró miedo, solo una sonrisa irónica que lo desconcertó. «¿Crees que lo sabes todo porque tienes dinero para comprar secretos? Hay cosas que ni siquiera tu imperio puede alcanzar, y en ese momento el público contiene la respiración. ¿Qué está ocultando que es tan grande que puede desestabilizar a un hombre poderoso como él? En los días siguientes, la distancia entre ellos pareció aumentar. El director ejecutivo, cada vez más desconfiado, comenzó a vigilarla, pero a cada pregunta ella respondía con acertijos. A cada acusación, él respondía con una provocación. Era un juego peligroso, y quienes observaban ya no sabían de qué lado ponerse. Del hombre cuyo orgullo estaba herido o del de la mujer que albergaba una verdad capaz de destruirlo todo. Hasta que un acontecimiento inesperado cambió la situación. Durante una fiesta de negocios, apareció un viejo conocido suyo. Un hombre mayor con traje gris la miró con respeto y miedo. El director ejecutivo lo notó de inmediato. «¿Lo conoces?», preguntó en tono frío. Ella dudó, pero respondió: «Me debe algo que ahora no entenderías». El público, en ese, se vuelve loco de curiosidad. ¿Qué deuda era esta? ¿Y qué relación tenía este misterioso hombre con su pasado? Al día siguiente, la vieron entrar sola a un viejo edificio del centro. El director ejecutivo, movido por la sospecha, la siguió discretamente. Dentro, descubrió algo que jamás habría imaginado.
documentos ocultos, registros de la empresa, pruebas de transacciones ilegales. Y entre todos esos papeles, una revelación. El nombre de su propio padre envuelto en escándalos que quedaron enterrados hace décadas. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su corazón se aceleró. Al fin y al cabo, la verdad no se trataba solo de ella. Se trataba de él, de su familia, de todo el imperio que él creía inquebrantable. Y aquí viene el gancho que atrapa a cualquier audiencia. ¿Se casó con él para vengarse de su familia o para salvar lo que le quedaba de vida? Cuando la confrontó de nuevo, ella no huyó. En cambio, lo miró fijamente y le dijo: «Nunca entendiste el precio de la verdad, pero ahora lo entenderás, porque si este secreto sale a la luz, no solo estará en juego tu nombre, lo estará todo». Poco a poco, el orgullo dio paso al miedo. Por primera vez, el director ejecutivo no sabía qué hacer. Ella tenía el poder de destruir su reputación, de acabar con su legado, pero al mismo tiempo no podía odiarla. El deseo aún ardía, nublando sus pensamientos, y el público se encuentra atrapado entre dos preguntas inevitables. ¿Se destruirán entre sí o se unirán contra un enemigo mayor? Y así, el capítulo termina con la tensión al límite. Dos corazones atrapados entre la verdad y el deseo, y un imperio a punto de derrumbarse bajo el peso de secretos inconfesables. Si quieres descubrir hasta dónde llegará este peligroso juego y qué pasará cuando finalmente se revele la verdad, suscríbete al canal ahora. Así no te perderás el siguiente capítulo de esta historia que te conmoverá hasta el final. El contrato, que comenzó como un juego de intereses personales, era ahora una bomba de relojería. Los secretos salían a la luz, su imperio se tambaleaba y ella seguía guardando sus cartas en secreto. Pero en medio de tantas guerras silenciosas, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que no se podía explicar con lógica, poder ni dinero. Algo que simplemente nació. Y aquí el gancho es inevitable. ¿Cómo es posible que el odio y la desconfianza se conviertan de repente en una llama imposible de extinguir? Todo empezó una noche en que la mansión se quedó sin luz debido a una tormenta. Se fue la luz y el silencio invadió la casa. Estaba solo en la sala mirando por la ventana cuando oyó sus pasos acercándose. Por primera vez, no había fotógrafos, ni contratos, ni máscaras sociales. Solo dos seres humanos rodeados de oscuridad. Sostenía una vela y la llama iluminó su rostro de una forma nueva. El brillo realzó sus ojos, revelando una vulnerabilidad que él nunca había visto. ¿Tienes miedo?, bromeó, colocando la vela sobre la mesa. «¿Miedo? ¿Yo?», respondió intentando mantener la compostura, pero su voz delataba una ligera inseguridad. Y en ese instante, algo cambió. Ya no había barreras, no había contrato. Solo había dos corazones latiendo rápido, casi al unísono. Se acercó lentamente. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba una banda sonora natural, como si el mundo entero se hubiera detenido a contemplar ese momento. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Sus miradas se cruzaron y sostuvieron, como si llevaran respuestas que las palabras jamás podrían transmitir. Y aquí el público contiene la respiración. ¿Se rendirán finalmente al sentimiento que intentaron negar desde el principio? Al día siguiente, todo parecía diferente. El desayuno, que antes había sido silencioso y lleno de bromas, ahora estaba lleno de miradas discretas, casi cómplices. Él, acostumbrado a dirigir reuniones y cerrar contratos millonarios, se sentía perdido al intentar interpretar su simple sonrisa. Fue como si el poder hubiera cambiado, como si, de repente, quien tenía el control no fuera la fría y calculadora directora ejecutiva, sino la mujer que jamás se dejó comprar. Pero el amor no nace sin heridas. Y se forma el siguiente gancho.
¿Hasta dónde podrá sobrevivir este sentimiento cuando está rodeado de secretos y enemigos dispuestos a destruirlo todo? Unos días después, recibió la noticia de que un periodista estaba investigando a su familia. Podrían salir a la luz pruebas que revelaran el turbio pasado del imperio que había heredado. La desesperación lo invadió. Por primera vez, no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a comprar silencio, pero ahora alguien iba un paso por delante, y sorprendentemente, fue ella quien apareció en su oficina para decirle: «Puedo ayudarte a evitar esta caída, pero tendrás que confiar en mí». Y confiar es algo que nunca has hecho antes. Fue un nuevo choque de mundos. El hombre que nunca había confiado en nadie, ahora tenía que poner su destino en manos de la mujer que al principio creyó haber comprado. Y entonces surge otra pregunta que mantiene al público pegado: ¿cederá y confiará en ella? ¿O su orgullo será mayor que el amor que empieza a florecer? Esa noche, mientras discutían planes y estrategias para lidiar con el escándalo inminente, ocurrió algo inesperado. Un roce rápido de manos, una mirada prolongada, y el silencio fue roto por un beso intenso, cargado de toda la ira, la pasión y el deseo que habían intentado ocultar desde el primer día. No fue un beso comprado, no fue un beso preparado para las cámaras, fue real, y el público siente el impacto. Dos enemigos, unidos por un contrato, ahora rindiéndose a un sentimiento que ninguno de ellos podía controlar. Pero justo después de ese momento de rendición, ella se apartó, jadeando, y dijo: «No confundas las cosas. Lo que yo siento no cambia lo que hiciste, ni lo que estás a punto de descubrir». Y aquí otro giro. A pesar de estar enamorada, aún guarda el secreto que podría poner su vida patas arriba. El amor estaba en marcha, pero con él llegó el miedo, porque ambos sabían que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, tal vez no habría lugar para finales felices. Si quieres descubrir qué esconde aún y hasta dónde puede perdurar este amor cuando se descubra la verdad, suscríbete al canal ahora. Así no te perderás el siguiente capítulo de esta historia que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. El beso lo había cambiado todo. El contrato, que al principio parecía un pacto frío, ahora albergaba una llama peligrosa: el amor. Pero con este amor llegó el peso insoportable de secretos aún por revelar, y el mayor de ellos estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, mientras el director ejecutivo creía haber encontrado por fin a alguien capaz de llenar el vacío en su vida, ella se dirigió a la caja fuerte secreta de la mansión, la misma caja fuerte que él creía inexpugnable. Con paso firme, abrió la puerta y reveló los documentos que había ocultado durante semanas, papeles capaces de destruir no solo su reputación, sino todo el imperio que su familia había construido. Y aquí el público contiene la respiración. ¿Usará esto para vengarse o para salvar al hombre que ahora ama? Cuando entró en la habitación y la encontró con los documentos en las manos, el silencio fue sepulcral. Su mirada se llenó de furia, pero también de dolor. ¿Era este tu plan desde el principio? ¿Destruirme? Su voz temblaba entre la ira y la decepción. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «No, mi plan siempre fue sobrevivir. No sabes lo que tu familia me hizo, lo que me arrebataron. Acepté este contrato porque vi la oportunidad de obtener justicia, pero no esperaba enamorarme de ti». La revelación fue un golpe devastador. El público estaba dividido. ¿Es amor verdadero o simplemente otra estratagema cruel? El director ejecutivo sintió que su mundo se derrumbaba. Por primera vez, comprendió que todo su poder no podía protegerlo de una dolorosa verdad, pero al mismo tiempo no podía odiarla, porque en el fondo él también estaba perdido en ese sentimiento que tanto se había esforzado por negar. Entonces, frente a ella, tomó la decisión más difícil de su vida. Rompió los documentos, lo tiró todo al suelo.
Si buscabas venganza, ya ganaste. Pero si es amor, que sea real, porque no viviré atrapada en el pasado de mi familia. Quiero vivir contigo. El gesto lo expuso como nunca antes. Por primera vez, no era el frío y poderoso director ejecutivo. Era solo un hombre, dispuesto a perderlo todo, menos a ella. Ella rompió a llorar, abrazándolo con la fuerza de quien finalmente ha encontrado la paz. El público siente la intensidad. Dos enemigos, ahora unidos, no por el dinero, sino por algo que no se puede comprar. Pero de fondo sonó el teléfono de la sala. Contestó. Al otro lado, una voz fría. Sabemos lo que hicieron, y ahora ustedes dos pagarán el precio. La cámara imaginaria se congela en sus rostros asustados, mientras la amenaza resuena en el aire. Y aquí es donde todo se une para crear el gancho perfecto. La historia parecía terminar en amor, pero una nueva guerra apenas comienza. ¿Quién está detrás de esta amenaza? ¿Podrá este amor recién nacido resistir al enemigo que se acerca? Si esta historia te puso los pelos de punta y quieres descubrir qué sucede después en las historias de amor, poder y secretos, suscríbete al canal ahora. Te esperan muchas más historias emocionantes.